Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Pizarro. Yo soy ingeniero de sonido, llevo pues algunos años trabajando temas de acústica, sobre todo acústica arquitectónica aquí en Colombia. Principalmente actualmente trabajo con unos sistemas italianos y básicamente lo que queremos mostrarles es en cuanto a la parte de sostenibilidad, digamos que se ha vuelto una palabra de moda en el país y yo creo que en la región, pero no sé si a veces entendemos o nuestro mercado entiende qué quiere decir sostenibilidad y qué responsabilidad requiere la sostenibilidad como tal. Entonces, lo que yo voy a iniciar va a ser con algo muy básico, simplemente como hablando de qué es sostenibilidad desde el punto de vista mío y pues nuestro, que consideramos cuáles son los responsables en esa línea. Y después algunos ejemplos de cómo se maneja en Europa, en Estados Unidos y en otros países con cuáles materiales que nosotros ellos los manejan hace muchos años, pero que nosotros hemos empezado a trabajarlos en el país con unos muy buenos resultados. Y también para entender un poco que sostenibilidad, calidad, confort no necesariamente quiere decir mayores costos a los que estamos acostumbrados a pagar en el país. De hecho, por fortuna, yo creo, Antioquia, y muy de la mano de Ignacio, ha sido una de las regiones del país en la que hemos tenido una gran entrada de este tipo de sistemas. Entonces, primero que todo, ¿cuál puede ser una definición de diccionario de sostenible? Básicamente son las características según las cuales se puede satisfacer unas necesidades de una población actual y local sin comprometer la capacidad de generaciones futuras o poblaciones externas de satisfacer sus necesidades. ¿Por qué voy a esto? Porque esto es bien importante. A grandes rasgos, lo que quiere decir sostenible es que los recursos que yo utilizo para desarrollar algo, para abastecer algo, no van en contraprestación de los recursos que se van a necesitar a futuro. O sea, yo no utilizo una materia prima, en el caso de los materiales, desmedida, que luego no voy a poder recuperar. Esto es muy importante y esto lo puse y lo quise recalcar por lo siguiente, porque hay muchos elementos y muchas opciones y muchos sistemas que uno se puede encontrar en el mercado, pero en realidad los que pueden llegar a ser responsables en este sentido son muy pocos por una razón importante. Y es que el lograr cumplir con ese objetivo de ser sostenible, es costoso. Entonces no muchos desarrollos se pueden hacer de esta manera. ¿De quién es la responsabilidad de que sea sostenible? Yo considero que la responsabilidad es una responsabilidad compartida. ¿Entre quiénes? Para el medio y para lo que nos compete a nosotros directamente, que es la construcción. Yo creo que hay una responsabilidad muy importante del gobierno y de los entes legisladores, que desafortunadamente en nuestro país, como en otros temas, no solamente en el tema de construcción, no cumplen tanto la función que deberían cumplir. O sea, la legislación nuestra está terriblemente atrasada con respecto a la legislación de muchísimos otros países. En realidad, muchas constructoras o muchos diseñadores que tienen, digamos que la conciencia o han tenido una mala experiencia en el pasado, ya tienen en cuenta temas de bioclimática, de acústica, de aislamientos térmicos, de comportamientos contra el fuego, porque o tuvieron una mala experiencia o porque son curiosos y han querido empezar a innovar en este sentido. En realidad en el país no debería ser un tema de que yo quiero innovar o yo tuve una mala experiencia, sino de que la ley lo exija, y muchas veces la gente no lo pone o no lo contempla en la conceptualización del proyecto, no de mala fe, sino porque muchas veces es por desconocimiento que no se tiene en cuenta. Entonces yo creo que hay una parte de responsabilidad. Las asociaciones tienen una responsabilidad muy importante cuando se crean con este fin. No sé si conocen el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Es una asociación sin ánimo de lucro, muy bien organizada, que de
hecho, ellos hacen parte de una red internacional y ellos son, yo creo que una de las más organizadas en el mundo y van por un muy buen camino. Lo que pasa es que, bueno, ustedes saben, todo lo que es legislación en el país pues es largo y complicado, pero ellos van por un muy buen camino en cuanto a esa parte de regulación y de responsabilidad y de generar no solamente que el constructor sea el responsable, sino también el productor, el proveedor, los distribuidores, todos tienen que asumir cierta parte de esa responsabilidad. Los productores, pues en el tema de materias primas que se ofrecen, los procesos de producción, en todo este tipo de cosas, en ser responsables en la información que se entrega finalmente al mercado o a los clientes, los comercializadores por lo mismo. Sobre todo cuando yo soy representante de una compañía que es extranjera, que es muy difícil obtener la información de esa compañía, yo como proveedor o como el que estoy entrando y mostrando esos sistemas al mercado, tengo una responsabilidad de que tengo que ser honesto con lo que estoy presentando. Los diseñadores y especificadores, básicamente, se cometen muchos errores y son errores que son fácilmente corregibles cuando se tienen en cuenta desde una etapa inicial. Yo creo que todo el que haya tenido un problema acústico o aislamiento térmico o los que hemos trabajado en este tipo de cosas, sabemos lo complejo que es arreglar una situación cuando ya existe el problema y lo fácil y menos costoso que hubiera sido hacerlo desde una etapa inicial. Los constructores, yo creo que vamos en buen camino en el sentido en que hace unos años, 5 o 6 años, el concepto de certificación LEED, yo creo que en el país no se utilizaba, lo utilizaban muy pocos. Ahorita, si yo no estoy mal, la tasa de crecimiento de proyectos que se certifican es como de un 40-50% anual, no recuerdo exactamente, pero es un crecimiento importante en el país. Entonces, digamos que empieza a existir esa conciencia en los constructores y también hay una conciencia, por ejemplo, nosotros estábamos reunidos el año pasado con los constructores de la clínica que se va a hacer en Bucaramanga, que va a ser un proyecto muy grande. Ellos dijeron, a nosotros no nos interesa certificarnos LEED porque nos tiene unos costos que no nos interesa, pero sí vamos a aplicar todos los aspectos de responsabilidad que exige LEED. No necesitamos el certificado, pero sí vamos a cumplir con todos los parámetros. El usuario final. Yo creo que algo a lo que es difícil de llegar, pero en algún punto se va a lograr, y es que el usuario final por lo general no conoce este tipo de cosas. Entonces es difícil que exija un aislamiento térmico. Finalmente él es el que va a pagar de su bolsillo el aire acondicionado, la calefacción, etc. Pero yo creo que con el paso del tiempo, con el acceso a Internet, con el acceso a la información que esto genera, va a lograr que el usuario final es el que empieza a exigir. El usuario final somos todos. ¿Cuántos de ustedes no han entrado a un restaurante y es desesperante estar en un restaurante por el ruido que se siente? O en una plazoleta de comidas de un centro comercial y ojalá empiece a llover. Entonces son ambientes que todos utilizamos en algún momento, que pueden ser muy molestos y que nosotros podemos empezar a exigir de que sean mejores. ¿Cuáles son los aspectos de tener en cuenta cuando hablamos de materiales o sistemas de acústicos sostenibles? Entonces, esto es un poco ya a la responsabilidad del cliente, del usuario final, del constructor o del diseñador, y es exigir este tipo de cosas. Nosotros en Colombia estamos acostumbrados a hablar mucho, pero a veces a demostrar poco. Entonces, todo lo que uno puede decir de un sistema u otro tiene que comprobarse con toda la parte de certificación. Yo llevo 2 años y medio trabajando con este sistema. Como yo les decía, el sistema es italiano. Los italianos son sorprendidos que en 2 años y medio no ha habido una sola solicitud de ninguno de los certificados de mandar el certificado original. No ha habido una sola, mientras que ellos en todos los proyectos las tienen que mandar. Para ellos es natural, simplemente ya tiene que ir. ¿Qué tipo de certificaciones se ofrecen en este tipo de sistemas? Primero, el punto 1 no es tanto para el producto como tal, sino cuál es el estándar o cuáles son los ideales que debe cumplir el recinto que yo estoy diseñando o el recinto donde va a ser instalado. Ahorita estaba yo en una charla en este mismo, en el auditorio, estaba viendo la charla de Calorcol, y internamente la acústica del sitio es terrible.
duras penas, yo creo que lo escucha uno, al expositor lo escucha 3 o 4 veces. Es terrible y es un sitio que está hecho para oradores, o sea, para que la gente escuche perfectamente lo que le están hablando, y no fue creado así, no fue diseñado así. Y eso es un error que se hubiera corregido muy fácil desde el principio. ¿Cuáles son los tipos de certificaciones de estos productos y estos sistemas? Básicamente la calidad entendida generalmente como que el material no se va a dañar, no va a sufrir deformaciones en el futuro por estar expuesto a cambios de temperatura, cambios de humedad, obviamente dentro de los parámetros normales de uso. Comportamiento al fuego. Estos sistemas, algunos tienen certificados de cierto comportamiento al fuego, otros no. Básicamente lo que vamos a ver son sistemas en madera o en MDF. Entonces, obviamente la madera es inflamable, pero puede hacer un sistema tratado, se puede tratar para que por lo menos no propague la llama y no genere gases tóxicos. Comportamiento acústico, este es muy importante. Si mi objetivo es acondicionar acústicamente un recinto, lograr un confort en un espacio, no basta con cómo yo veo físicamente el sistema. Ya ahorita, esto lo termino ahorita y vamos a ver solamente fotografías para que ustedes se den una idea de cómo son los sistemas. Hay muchos sistemas que a simple vista son iguales, pero tienen comportamientos acústicos diferentes. ¿Por qué? Porque básicamente en los procesos de producción, el que sea más o menos acústico, en algunas veces el proceso de producción se vuelve más costoso. Para que sea más acústico es más costoso. Entonces, si yo tengo otro material y lo quiero introducir en el mercado, puedo pasar por valor menor, pero estoy perdiendo esas cualidades que, como a veces yo doy una muestra, esto es igual. Pero entonces, ¿cuál es el certificado? ¿Cuáles son las mediciones que se le hicieron a ese material para garantizar que vamos a cumplir con lo que necesitamos? Medioambiental. Como les digo, esto es madera, MDF. De los dos, son combinaciones o puede ser también el 100% de uno u otro. Esto es muy importante en este tipo de elementos. Los elementos que yo les voy a mostrar son 90% materia prima reciclada. El 10% que no es reciclado viene completamente de madera de bosques cultivados que tienen un certificado y se puede hasta rastrear cuáles fueron los árboles que sacaron para cada uno de los lotes. Ellos lo tienen de esa manera. Esos son unos, por ejemplo, de los certificados que les digo que a ellos les sorprende que nunca se hayan solicitado. ¿Cuáles son las emisiones de partículas? Estos materiales, como yo los tengo que manipular en sitio, yo los tengo que cortar muchas veces, los tengo que a veces romper, o básicamente, sobre todo cuando yo tengo que pasar una sierra y cortarlos, pues para las dimensiones que yo necesito. ¿Cuáles son esas partículas que emanan como tal? Los materiales que nosotros trabajamos son los únicos materiales MDF en el mundo, es el único fabricante en el mundo que la emisión de partículas, estamos hablando ya de la parte arquitectónica, que es muy importante, estética, cómo se ve el acabado, que va a ser un material durable, un sistema durable en el tiempo, que a mí no se me va a caer, y eso no es posible de lograr si yo no tengo un sistema que fue diseñado con tal objetivo. Si yo tengo una unión de productos que, aquí cogí en un taller, hice la tabla así con los huequitos, y después se me ocurrió, no, ¿y cómo lo pongo? No, pues pongámosle un perfil de drywall, yo creo que eso sirve, y entonces pongámosle, no, ¿y qué? No, pues atornillémoslo. Ahí ya la cosa empieza a ir mal. Y tener un sistema, usualmente en costos, es menor a tener una unión de productos. Donde su materia prima es el MDF, la madera, entonces lo que nosotros podemos lograr es que sea autoextinguible y que no propague la llama. Que no se me vuelva un generador dentro del tema. Exactamente. Sí, tiene un proceso para tener retardante que pues, obviamente es como a lo máximo a lo que podemos llegar en este tipo de madera. No genere tampoco mucho humo. O sea, Exactamente. Pero que no genere humo porque es la mayor causa de... Se supone que la mayoría de la gente en un incendio se muere no por el fuego, sino por el humo. Entonces,
Este es el primero de los sistemas que vamos a ver. Se llamaba Top Acoustic y ahora está cambiando el nombre a 4Acoustic o 4Acoustic. Básicamente, ¿qué es? Son unos sistemas, son unos listones ranurados que ustedes los ven acá en los muros y en el cielo raso, que, como yo les decía, sirve para el acondicionamiento. O sea, para que el sonido que yo genero internamente sea agradable, que no tengamos una reverberación una reverberación muy alta, lo que conocemos como eco, muy grande. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una reverberación muy alta, o que no es la adecuada para ese sitio, pasa lo que yo les comentaba que pasó ahorita en el auditorio. Es que yo escucho varias veces lo mismo, entonces se termina volviendo ruidoso, molesto, y eso no solamente es para los auditorios, eso sucede mucho en las oficinas, sobre todo ahorita, ahorita, desde hace algunos años manejamos el concepto de oficina abierta, entonces eso puede suceder muchísimo, en los centros comerciales, ese tipo de cosas. En Bogotá, Unicentro hizo toda la remodelación y estaban cambiando los cielos rasos, se dieron en cuenta que los cielos rasos eran en fibra mineral, que tiene algo de absorción, y lo pasaron todo a drywall, que es completamente reflejante. Entonces, como que se empezaron a dar cuenta y decidieron hacer como algunos módulos para tener esa absorción. Esto es lo que hace este material. Como saben, es madera, o SWAS es madera MDF, entonces es un material sólido, pero tiene unas ranuras frontales y unas perforaciones en la parte posterior que permiten el ingreso del sonido. Cuando yo genero un sonido, yo tengo una onda que incide en el muro, una parte se refleja, una parte se transmite y una parte se pierde en el material. Lo que hace este material es que la parte que pase sea mayor a la que refleja. En algunos casos, sobre todo cuando son cielos rasos, en algunos casos se le puede poner una fibra de vidrio, una lana de roca en la parte superior para lograr esa absorción, y en algunos casos no es necesario. Eso ya depende de un análisis más específico del recinto. Aquí es otro ejemplo del mismo sistema. Lo que quiero mostrarles cuáles son el tipo de aplicaciones para las cuales se puede utilizar y la versatilidad que tiene el sistema. El objetivo es que tenga un comportamiento acústico alto, pero que arquitectónicamente también sea atractivo, que no es un material rígido, no es un sistema rígido que yo le tengo que poner de tal manera como son los cielos rasos modulares, que o es así o es así, no tiene otra forma de ponerlo. Este material, ustedes pueden hacer las combinaciones entre las ranuras porque tiene 4 tipologías de ranura diferentes. Los colores, nosotros contamos con una gama en tonos madera de 50 tonos diferentes y en tonos planos de 20, que es una gama bastante importante, donde se pueden hacer ese tipo de combinaciones. Señora. El MDF que se utiliza para este tipo de elementos, nosotros tenemos una ventaja en esa parte de comportamiento al agua y a los cambios de temperatura y de humedad importante, y es porque Fantoni, que es la compañía que lo fabrica, no fabrica el panel como tal, o no ranura el panel como tal, sino que ellos fabrican el MDF, fabrican el adhesivo que utilizan, fabrican el acabado, fabrican la tela posterior y de hecho producen la energía propia que utilizan para fabricar. La materia prima la producen ellos mismos. Ellos cogen la madera reciclada y de ahí todo es la misma línea de ellos. Eso les permite tener el MDF de mayor densidad y de mayor resistencia a la humedad que existe. Estos son materiales que no están hechos para la intemperie, son materiales para interiores, pero he tenido 2 casos en Colombia que nos pasó, de estar expuestos al agua. Uno fue en un club en Bogotá. Nosotros se instaló el cielo raso. Cuando me llama el instalador hay una gotera y la gotera era una obra nueva, habían impermeabilizado mal, yo no sé, algo pasó, pero había una gotera. El material de cielo raso recibió la gotera durante día y medio. Yo lo primero que hice fue mandar una carta a la hora, decirle esa vaina se va a dañar. No le pasó absolutamente nada. Universidad La Sabana, ustedes saben que La Sabana se inundó. Este material estaba instalado en los muros del primer piso y el agua llegó a cubrir hasta en un 60% el material. Yo tuve que entrar a hacer la evaluación del material en canoa, en balsa,
y había gente que estaba con lancha de motor. Entonces, entramos y lo evaluamos, obviamente pues eso tocaba cambiarlo, pero para mi sorpresa, después de una semana y media, creo que estuvo bajo el agua, el material obviamente estaba completamente cochino, pues por el agua, pero el material no se deformó, no cambió su dimensión. Claro que no lo medí, pero no se veía, estaba completamente recto, estaba con el sistema macho-hembra, pues para poder encajar las tablas, estaba con el mismo sistema, no tuvo ninguna afectación en ese sentido. De hecho, los rieles de la estructura estaban perfectos, obviamente tocó quitar todo eso, sobre todo por un tema de contaminación, pues que tocaba quitarlo, pero en realidad resistió muy bien. Entonces la pregunta es, dentro de los parámetros normales de uso, y además que si tenemos una situación fácil de controlar, una gotera, no tiene ningún problema. Con una gran ventaja, y es que si el material se me llega a dañar por algún motivo, yo lo puedo reemplazar fácilmente, y tengo que reemplazar solamente el área afectada, o la tabla, que quiere decir el área afectada. Y la humedad relativa pues, del ambiente en diferentes zonas. No le hace ningún daño, no genera ningún daño. Lo que sí hace la humedad, usted sabe, la madera sigue moviéndose, sigue viva en ya en cualquier estado en el que se encuentre. Entonces, lo que sí hace es que algunos cambios de humedad hacen que la madera, que el material se mueva, pero para eso, por eso les digo la importancia del sistema, el sistema tiene diseñado unos clips que van en la parte posterior que evitan ese movimiento. Y el Señora. nivel de inmunización para zonas de la costa, acá que tenemos Santo Domingo con plagas y todo. El material, en la costa vamos a hacer la primera instalación, la vamos a hacer yo espero que las próximas 2 semanas se empiece a instalar. El material está tratado para no tener ningún tipo de afectación. Esto es un material, les digo, en este momento que Europa está en crisis, el mercado principal en este momento de la compañía es África. Entonces digamos que ha sido probado en todas las temperaturas, todos los climas que ustedes se puedan imaginar, y en ese sentido, por ejemplo, directamente no ha habido ningún problema. No lo puedo decir por la costa colombiana porque todavía no lo hemos hecho, pero pues espero tenerles una razón para la próxima vez. Este, por ejemplo, es otro tipo de aplicación, simplemente una recepción, y se pueden lograr cosas como esto, que es el material curvo. Material no toca sangrarlo, no toca forzarlo, el material son unas tablas que tienen 4 metros de largo, entonces eso permite que sea flexible. Entonces, cuando uno saca, pues, obviamente una muestra y uno dice, pues, esta vaina, ¿de dónde la doblan? Cuando uno pone una tabla, uno pone esta esquina y la otra se llega y uno la puede doblar muy fácilmente. El material es muy sencillo de manejar y muy rápido de instalar dependiendo de la instalación. Si yo no necesito muchos cortes, si en verdad voy a hacer módulos grandes, fue el caso de la Sabana, que fueron módulos grandes, que la tabla prácticamente no era necesario cortarla, sino llegaba y se instalaba. Para que tengan una idea, eran 10 muros de 14 metros cuadrados cada muro. En el primer muro, 6 instaladores se demoraron un día en el primer muro. En los 9 muros restantes se demoraron un día y medio. Les tomó el primer día porque no lo conocían, y ya una vez vieron eso, el rendimiento es muy bueno. Que las obras, y sobre todo si uno hace acabados, es crítico esa parte del tiempo, porque el del acabado es el que se lleva el atraso de todo el mundo. Entonces, desde la estructura, el atraso de todo el mundo, y se lo cobran es el del acabado. Y además, como es el último que le pagan, entonces peor. Este es un ejemplo que se puede hacer de combinación de materiales. Este es el sistema Totacoustic o Foracoustic que ustedes ven directamente, combinado con unos paños, con unos paneles en fibra de vidrio o en lana de ropa cubierto con una tela, señor. Respecto al mantenimiento de ese material, si lo puede actualizar en la pared, ¿qué tipo de mantenimiento sería? El mantenimiento que necesita el material es el mismo mantenimiento que necesita una mesa de escritorio. Limpiarlo cuando consideren que necesitan limpiarlo. El material tiene como... la Fantoni nació hace 130 años como un fabricante de muebles.
Hoy en día su negocio principal es la fabricación de MDF, son el proveedor de MDF más grande del mundo y también tienen una línea de muebles. Entonces la resistencia al impacto, al rayado, a todo este tipo de cosas, a las manchas, es la misma que tiene una mesa. Entonces digamos que yo le puedo dar el mismo tipo de limpieza. Como tiene unas ranuras, nosotros aconsejamos cada cierto tiempo, sobre todo además qué tipo de instalación y dónde está, aspirarlo. Lo pueden aspirar y no tiene ningún problema. Yo les voy a pasar para que ustedes lo vean. Estos son un par de muestras del material. Como yo les decía, es ranurado en la parte frontal y tiene unas perforaciones que ahí las pueden ver en la parte posterior. Algo que es bien importante, el material finalmente es un sistema industrializado. Si el día de mañana, dentro de 10 años, coge a alguien y lo quema, lo raya, lo rompe, pasó alguna cosa, digamos que ya no pueden encontrarnos a nosotros por X o Y motivo. Es una compañía que tiene 130 años. Lo buscan en internet, lo llaman y ellos mandan la caja con lo que se necesita cambiar. O sea, ese tema de respaldo, yo no sé cuántas veces me lo ha pasado uno en la casa, de uno que uno da cambio y se rompe una baldosa, no, pero eso ya no lo hacen, eso queda uno varado y es una vaina de alfa. Entonces imagínense con una cosa que es importada, pero eso es uno de los respaldos importantes que tiene la compañía, es que es una compañía que se sostiene en el tiempo y que responde por los materiales. Este es el mismo montaje, pero ya una foto más grande para que vean cuál es la idea. Para un proyecto en Bogotá les gustó este concepto porque no sé qué tanto en Medellín o en Antioquia, pero en Bogotá se utilizaba mucho en los salones poner este tipo de paneles, pero en grande, o sea, cubrir toda la pared, se ponían unas fibras y se tapaban con paño. Digamos que hubo como una saturación de ese tipo de solución. Entonces la gente, digamos que le puede gustar, pero como que ya no tanto. Entonces digamos que este tipo de solución les pareció muy atractiva porque están combinando algo que ya conocen, que saben cómo funciona, con algo nuevo y que se puede proponer. Como les digo, si ustedes ven este diseño es completamente diferente a lo que estábamos viendo anteriormente. Eso es a lo que me refiero con que el sistema es muy versátil y se deja trabajar. Los pasillos es algo que usualmente nosotros no tenemos en consideración. Y con la parte acústica es bien importante, la parte de las oficinas, en los hoteles. Yo no sé si ustedes saben, pero eso está medido y es donde yo tengo el rendimiento de un empleado que está expuesto a un ambiente ruidoso es inferior que el de un empleado que está expuesto a un ambiente controlado. Toda esa parte de la parte del ruido, yo trabajé en una compañía donde era abierto, yo hablo duro y yo creo que yo era el que generaba el ruido porque la mayoría de la gente se quejaba de eso y sucedía también pues porque nunca hubo un control en ese aspecto. Estos son algunos ejemplos. Eso que están viendo ustedes acá es una instalación en una casa. Esta es la casa, es una casa en Abu Dhabi que fue un regalo entre jeques y esta fue una casa que se le regaló a la Emir de Abu Dhabi y ellos lo utilizaron específicamente para controlar el paso entre las habitaciones y que no se sintiera ese ambiente ruidoso. Pues obviamente se imaginarán el tamaño. Yo he visto otras fotos de la casa y el ascensor tiene un chape en oro, como para que se den una idea. Las cafeterías, lo que yo venía hablando ahorita, los restaurantes, son un caso típico de molestia. Yo no sé cuántas veces uno va a un restaurante, no solamente a comer, muchas veces a reunirse con la familia o a hablar de algo de trabajo, de negocios, con los amigos, a pasar en teoría un rato agradable. Y el tema del ruido es muy, muy complicado. Cuando uno no escucha al de al lado, sino uno escucha al que está 7 mesas hacia allá y que están peleando además, entonces es todavía más complicado. Este tipo de cosas se solucionan sencillo en ese sentido. Yo conozco un restaurante en Bogotá donde les piden, y no es un restaurante económico, es un restaurante bueno en Bogotá y les piden que por favor apaguen el equipo de
sonido porque no se oye. La gente más la música es molesto. Esto es otra cosa que se puede hacer con el sistema y son las curvas. Como ustedes ven, tienen aire acondicionado, tienen luces, todo eso es elección de diseñador y se puede lograr esa curvatura. La curvatura puede ser de un radio de 2 metros y básicamente, vuelve y vuelva, el material no va forzado, no va sangrado, los perfiles vienen precurvados y como son unas tablas, las muestras que tenían, esa es la dimensión real de la tabla, que es 12.8 centímetros, entonces él va curvando solo y se ve curvo, no se ve como tramos rectos. Las islas, o que nosotros a veces denominamos nubes, aquí en Colombia. Esto es una solución que empezó a trabajar la compañía por este tipo de edificaciones, sobre todo edificaciones en Europa que son muy antiguas y que ellos no pueden llegar y poner un cielo raso, sino que les permiten hacer como este tipo de soluciones y es descolgar unos módulos. Esto es muy útil, por ejemplo, para oficinas o para auditorios, donde yo puedo poner un modulito de 1.20 por 60, específicamente donde la persona que me genera el ruido. Entonces, en costos tengo un beneficio muy importante porque no es el 100% del área, o no es un área importante, sino específicamente donde va. Y ya viene completamente listo, la perfilería viene hasta con espacio en la parte de arriba, podemos poner el material de aislamiento que quiera poner, guayas y lo cuelga y listo. Este es otro ejemplo para auditorios, quería que vieran el ejemplo de curvatura y algo en lo que creo que he hecho énfasis es en la libertad de lo que deja el espacio, del material para diseñar. Entonces acá como ustedes lo ven, aunque todo es curva, está completamente dividido un área de la otra. Con las divisiones se pueden hacer este tipo de cosas, con puertas o divisiones se puede hacer para que se combine con el mismo material. Curvaturas en este sentido. En diferentes ejemplos. Si alguno de ustedes después quiere tener la base de fotografías y esto, yo se los puedo entregar. Las iglesias y los templos suelen tener un comportamiento acústico algo complicado, porque tienen volúmenes muy grandes y la mayoría de los materiales constructivos son materiales sólidos. Entonces eso hace que no haya una absorción de sonido, sino que el sonido refleje. Este es un ejemplo de lo que se puede hacer. Esto es una iglesia donde el material está en las bóvedas. Entonces, yo no daño la arquitectura ni la geometría del espacio, pero sí estoy dando una solución desde el punto de vista acústico. Entonces, por ejemplo, aquí hubiera podido ser blanco, ellos escogieron un tono en madera claro, pero hubiera podido ser blanco si lo hubieran querido mantener con el color original. Ahí está un ejemplo de cómo está el material. Y toda la parte de los perfiles de remate, que eso es muy importante, y eso es importante que sea un sistema. Esto es difícil de que se ofrezca, y es toda esa parte de cómo se va a ver estéticamente. Este es otro sistema que trabajamos nosotros y es un sistema radiante. Puede ser con perforaciones circulares como el que están viendo ahí o como el Top Acoustic, que es ranurado. Y es un sistema básicamente de radiación de temperatura. ¿Cómo funciona? Esto se puede poner en muros, pero más que todo es para cielos rasos. Cada uno de los paneles tiene una serpentina y por esa serpentina yo tengo agua fría o caliente dependiendo de lo que quiero lograr. El objetivo es lograr los 23 grados centígrados en los recintos. Esto es muy muy nuevo, es la única... ¿Señora? Centros de cableado. Que requieren temperatura especial. Es la única compañía en este momento que está manejando este tipo de sistema, sobre todo como cielo raso o como enchape para muro, y cumple varias funciones. Cumple la función estética, porque pues finalmente tiene un material acabado, la parte de adecuación térmica y también es acústico. El material ha sufrido algunos cambios y ya no tiene la placa como este, sino tiene la serpentina para también permitir la transmisión de sonido o el paso del sonido, y en la parte de arriba tiene ya un aislamiento, ya viene el material con el aislamiento porque además tiene que hacer las funciones de aislamiento térmico. Este es un ejemplo de este tipo de instalación.
Este es otro tipo de material que está utilizando la compañía, se llama Leadwood. Son enchapes tanto para muros como para cielos rasos. Fue desarrollado por un diseñador holandés y él, digamos que es diferente a lo que convencionalmente estamos acostumbrados a manejar, que por lo general los cielos rasos acá son en perforaciones circulares o lineales. Esos son figuras completamente diferentes como lo están viendo, puede trabajarse en cualquiera de los colores y tiene el mismo comportamiento acústico que los otros. Lo que busca el sistema es que estéticamente sea diferente a lo que se ha venido trabajando. Por ejemplo, hay un auditorio que se hizo en Holanda, a mí la verdad no me gusta por el color, pero hicieron este material, toda la enchapa de los muros en este material, pero lo hicieron color rojo, entonces me parece que es un poco fuerte, pero desde la parte de vista técnica funciona muy bien. Otro de los sistemas que se trabajan es el Brickbuild, que básicamente es muy similar a las ranuras del Top Acoustic, pero lo que hace es que son ranuras mucho más grandes. Entonces tengo 12 centímetros de frente para, si yo estéticamente le quiero dar esa visión. Los puedo combinar. Por ejemplo, en Bogotá estamos trabajando en el diseño de un proyecto donde están combinando este material con unas áreas grandes planas y con otras en ranuras pequeñas como las que tengan ahorita en las muestras. Entonces yo puedo hacer ese tipo de combinaciones. Ahí lo quieren ellos rojo, una parte en rojo y otra parte en colores madera. Entonces se puede combinar en ese tipo en ese sentido. La fábrica no pone ninguna restricción. Por ejemplo, si ustedes quieren traer una tabla de cada color, se puede traer una tabla de cada color. O sea, no hay que cumplir. En cuanto a cantidades, tienen que cumplir con unos estándares, pero digamos no en cuanto a configuraciones. Pero ellos lo cogen y lo ponen en las cajas y ya. Eso es otra de las ventajas que tiene la compañía. La compañía puede producir 1.500 metros cuadrados al día. Entonces eso hace que si yo les pido algo especial, para ellos es mucho más fácil sacarlo que para otro tipo de compañías. Este es un ejemplo, este es otro, este es el Steelwood, este sí es solamente para muros y es de perforación circular. Entonces es básicamente un enchape que se pone en los muros, ellos lo utilizan mucho, se utiliza mucho en oficinas, puede ser plano o puede ser, como les digo, con perforación circular. La gran ventaja que tiene este sistema versus a otros es el tema de las perfilerías. El sistema ya tiene una perfilería completamente diseñada, que si yo quiero una dilatación, que si no lo quiero dilatado, que si voy a poner entre paños, entonces todo eso ya está completamente solucionado y es armar y montar y listo. La resistencia al material también es muy alta. Ya ustedes saben, pues el tema de oficinas, universidades, la resistencia al impacto tiene que ser alta, pues porque tengo gente directamente contra el material, entonces esa parte es importante. Este es otro ejemplo del Steelwood. Este, por ejemplo, acá la perfilería no deja dilatado, sino que deja como, no sé cómo llamar eso, una línea en aluminio. Entonces, ¿qué es lo que están viendo ahí? Se ve blanco, pero en realidad es... Una platinita. Sí, pero no es una platina que yo la ponga, sino es parte como tal de la estructura. Allá donde cuentas como una T. Entonces viene así, soporta el panel y sale en la mitad de los dos paneles y vuelve y comienza en la parte inferior. Los tableritos se pegan así Llega, ¿cómo se pone? Ahorita más adelante hay una fotografía para mostrarles cómo es, pero el sistema es muy sencillo, para todos es lo mismo, lo que cambia a veces son las dimensiones, pero es un riel, hagan de cuenta la forma de un omega, pero no omega hacia los rasos, sino un omega muy chiquita, que va contra el muro o va suspendida de la placa, y unos clips de agarre que sostienen el material, no es más. Eso lo hace que sea fácil y que si yo lo quiero desmontar, vamos que no suele ser el caso, pero si a alguien se le ocurre, diga, esta oficina más bien dejémosla abierta, tumbemos muros y esto pues pasámoslo para presidencia, por decir cualquier cosa, se puede hacer. El material yo simplemente lo suelto y vuelvo y lo pongo. ¿No es destructivo el desarme? No, es reutilizable. Este sí es un sistema más habitual a lo que trabajamos en el país. Se me olvidó una cosa en este, qué pena. Si existiera un caso especial donde por diseño yo quiero
que aquí no sean huecos, no es una perforación circular, sino por ejemplo el logo de la compañía, un nombre, una letra, lo que se les ocurra, se puede hacer. Obviamente ya la fábrica empieza a analizar el tema de costos y de tiempos, pero se puede hacer. De hecho, una petrolera italiana, que no recuerdo el nombre, el presidente de la petrolera mandó a hacer el logo, pero lo puso en la casa. Puso este enchape con el logo de la compañía y lo puso en la entrada de la casa. Yo pensé que cuando nos estaban contando la historia, yo dije, no, pues en la recepción de la compañía, no, en la casa. Eso es sentido de pertenencia por la compañía. Y como les decía, este ya sí es modular, de 1,20 por 60 o de 60 por 60, con perforaciones circulares. Este cielo. Digamos que de alguna manera se podría poner muro, pero no está diseñado para eso. Para efectos de poner parlantes y cosas se puede simplemente Con cualquiera de los sistemas se pueden poner parlantes, luces, por ejemplo lo del proyector, cuando son para los ascensores entonces se puede poner la tapa para el ascensor del proyector, del video beam, las tapas de inspección. Como es un material, sobre todo no este, sino los otros que estábamos viendo, la idea es que pues, yo lo vea homogéneo, que vea una sola línea. Entonces las tapas de inspección se vienen ya del sistema. Entonces una tapa que viene con el mismo material y viene con unos herrajes que con una llave, que pues es una llave que se entrega, pues una llave que se consigue en cualquier ferretería, la giran y él se suspende y vuelvo luego y lo agarro, que no es lo mismo que coger y abrir un hueco y ponerle el perfil y todo esto, digamos que estéticamente no es tan agradable, aunque a veces es necesario por el tipo de instalaciones. Lo que es importante para este sistema, sobre todo cuando va para cielo raso, es que todas las instalaciones ya estén listas una vez se va a instalar. Y lo digo porque a veces los constructores no lo tienen muy en cuenta, nos ha pasado. O no tanto el constructor como tal, sino el director de la obra. Muchas veces los cielos rasos, ustedes lo saben, se utiliza a veces para tapar atrasos. Entonces, si yo voy colgado en las redes eléctricas, en la red de incendios, entonces pongo cielo raso. Lo digo porque ya desafortunadamente fue experiencia en 2 proyectos. Nos hacían instalar para el lunes comité y el martes desinstale para seguir poniendo cosas. Y pagaron esa perfilería y eso creo que la pagaron como 3 o 4 veces pues porque la gente no tiene cuidado. Entonces obviamente se dañó muchas veces. ¿Hay un peso específico de eso? ¿Señor? ¿El peso específico? ¿El peso? El peso por metro cuadrado. Me corchó. Un MDF sin perforación pesa 8 kilos. 8 kilos. Aquí esto está más o menos Ahora, quite las perforaciones. 6, una cosa así. Las perforaciones circulares pueden ser de diferente diámetro, pueden ser de 3, 10 o 20 milímetros, digamos que es lo que está estandarizado por la compañía en ese tipo de diámetros. Depende de para qué vaya a ser. El diámetro tiene una injerencia en la parte acústica, pero también pues estética. Entonces digamos que nosotros prestamos ese tipo de servicios, nosotros no hacemos un diseño acústico como tal, pero sí estamos en capacidad de aconsejar acústicamente lo que va a funcionar y lo que consideramos que no va a funcionar. Otra cosa para que también se utiliza mucho, y esto lo hemos visto con los bioclimáticos, no necesariamente un requerimiento acústico, sino un requerimiento térmico o de lo que ellos necesitan a veces para los flujos de aire. Entonces el material lo que hacen es retirarle la película negra que tiene en la parte posterior para que quede libre el paso de aire. Esto lo puse como ejemplo y es que dependiendo de lo que el proyecto quiera o que necesite, porque a veces no es porque yo quiero sino porque necesito, puede ser, este ranurado también puede ser modular y yo lo puedo tener perfilería oculta, perfilería a la vista, borde recedido, a nivel, básicamente lo que yo necesite.
Por ejemplo, esto es un ejemplo del modular de perfilería oculta. Este perfilería oculta pero dilatado, que también pueden ser paneles planos. A veces el objetivo no es acústico, sino es estético, entonces también se pueden manejar este tipo de cosas. Para algunos casos puntuales se puede pensar en diseños especiales. Esto requiere sobre todo tiempo. O sea, no es para un proyecto que tengo que instalar dentro de 3 semanas, no. Eso es para algo que si se hace con tiempo la fábrica puede analizarlo. Y tiene una ventaja muy grande, es la única fábrica que puede sacar láminas de MDF de 4 metros de largo. Son los únicos en el mundo que lo pueden hacer. Entonces uno puede jugar un poquito con eso. Yo por fortuna conocí la fábrica y les estoy hablando que es una fábrica, como les decía, produce 1.500 metros cuadrados al día y tiene 6 operarios. Todo es completamente automatizado, la parte de acabado, la parte de láminas. Ya en la parte ya de manufacturación de la tabla como tal, sí son 1.000 y pico de personas. Y por último, les queremos mostrar este sistema. Este sistema, su objetivo principal no es acústico, es estético. El nombre del material es Padwell. La razón de esto es que, como yo les decía, el fabricante es el grupo Fantoni y Pat es la compañía específica que se encarga de comercializar estos elementos. El Padwell es un sistema de acabado que fue desarrollado tanto para pisos, muros y cielos. Yo puedo utilizarlo en esas 3 aplicaciones sin ningún problema. ¿Cómo funciona? Y esto era la imagen que les decía, así funcionan los otros también. En este caso, como es un sistema ligero, es mucho más ligero que los que estábamos viendo acústicos, porque no requieren las ranuras y no requieren las perforaciones posteriores, entonces esto tiene lo que tiene un piso de madera. Entonces el sistema siempre viene con este tipo de clip de agarre, y en este caso, para reducir los costos, entonces se le puede poner un listón de aglomerado y anclarlo directamente al listón. Hagan de cuenta, en el otro es exactamente lo mismo, pero en vez del listón de aglomerado tenemos un perfil metálico. Este es el tipo de cosas que se pueden hacer con el Padwell. Acá simplemente están combinando tablas blancas con tablas rojas, y como yo les decía, la resistencia del material es tal que puede ser tanto en muros como en pisos, como en cielos rasos. Ellos en Europa han hecho instalaciones, la verdad yo no entiendo muy bien para qué o por qué, que hacen esto, que lo dejan todo de un solo color. Pero pues acá en Colombia, pues, y la verdad yo también soy consciente de eso, pues yo puedo coger y pintar un drywall, o puedo tener un muro en un solo color, mampostería, acabado y pintarlo. Pero es más que todo para este tipo de aplicaciones, o yo puedo lograr este tipo de ambientes. Entonces, por ejemplo, aquí es el mismo sistema en 2 tonos diferentes, puesto en los muros, en el piso y en el cielo raso. Y como al igual que el otro sistema, la idea es que se vea completamente homogéneo. La instalación es muy rápida. Me gustaría, si después tienen tiempo, no sé, en la noche o mañana, que busquen en YouTube la instalación del Padwell. Y van a ver cómo 2 instaladores montan un recinto similar a este, de ceros, muros y piso. Si yo no estoy mal, es en 3 horas, una cosa así. Solamente 2 instaladores. Obviamente está adelantado y ahí lo pueden ver. Si ustedes después quieren buscar en YouTube, también hay de cómo funciona un recinto con y sin los elementos. Quería traer el video, pero tuve un problema con mi computador porque no teníamos el conector. Con el internet también sí. Para que fuera de línea telefónica, todavía en internet. Pero pues ustedes lo pueden ver. De hecho, ahí aparece, hay una prueba donde está el dueño de la compañía, Paolo Fantoni, si ustedes lo buscan así en YouTube, donde él está en una feria y están en un cuarto. Y en el cuarto ellos lo hicieron para que estuviera sin ningún tipo de acondicionamiento, y luego 2 de los muros le ponen el top acoustic, y es evidente la diferencia del comportamiento acústico.
Esto era básicamente los sistemas que nosotros queríamos mostrarles, como yo les decía, queríamos ser bien gráficos pues para que ustedes vieran cuáles son los ejemplos de lo que se puede lograr. Como yo les decía, esto es de una calidad muy alta, que está aprobado. Este sistema lo están desarrollando los italianos o lo están fabricando los italianos hace 12 años. En realidad el sistema se lo inventaron los suizos y hicieron un acuerdo con los italianos, con esta compañía italiana para desarrollarlo. Entonces digamos que la idea es que no se improvise, que el sistema está diseñado, está fabricado para utilizarse